espacio del Consejo Colombiano de Seguridad para la construcción del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, muy buenas tardes. En nombre del Consejo Colombiano de Seguridad Virtual, nos conectamos de nuevo con ustedes y hoy tenemos una nómina de lujo. Realmente quienes nos están acompañando el día de hoy para hablar de un tema muy importante en estos momentos y es cómo regresar seguros al trabajo. Hoy tenemos las mejores prácticas de los sectores industriales afiliados al Consejo Colombiano de Seguridad frente al COVID. Pero vamos a iniciar primero haciendo nuestro recuento. ¿Cómo está Colombia en estos momentos frente a la pandemia? Tenemos registrados 6.207 casos que han sido confirmados. De ellos, 1.411 personas se han recuperado y lamentablemente hemos perdido 278 colombianos. Seguimos haciendo frente a esa situación y qué mejor que con las mejores experiencias de las prácticas industriales. Así que hoy nos acompaña Jorge Olave, gerente de Relaciones Institucionales del Consejo Colombiano de Seguridad. Un saludo, Jorge, ¿cómo estás? Claudia, muy buenas tardes a ti, a nuestros panelistas de lujo que hoy nos acompañan para transmitir todo el conocimiento a todas las personas que se conecten por medio del Facebook Live del Consejo Colombiano de Seguridad y a cada uno de ustedes que están ahí detrás de su computador sentado cumpliendo esta cita de martes y jueves con el Consejo Colombiano de Seguridad. En efecto, entonces vamos a arrancar de una vez, recordarle a todas las personas que se han ido conectando, un saludo a los que nos están escribiendo en estos momentos. Recuerden, todas sus preguntas a través del chat, vamos a estar muy atentos. Sin más preámbulos, aprovechemos el tiempo, Jorge, y te doy paso a ti. Gracias, Claudia, y gracias a cada uno de los que se encuentran hoy sentados aquí conmigo en este panel. Me voy a dar el lujo de invitarlos, de verdad, agradecerles a cada uno de ustedes. Les quiero presentar a Clara Inés Cárdenas. Ella es gerente de seguridad, salud en el trabajo y ambiente de Primax Colombia. También tenemos en nuestro exclusivo panel a Álvaro José Mendoza, gerente de riesgos de Anglo Gola Shanti, Yadi Duarte, nuestra querida Yadi Duarte, directora de Salud y Seguridad del Trabajo de Expreso Bolivariano, y el último, pero por supuesto no es menos importante, Armando Agudelo, de Occidental de Colombia, supervisor senior de seguridad, salud y ambiente. Bienvenidos a cada uno y gracias por cumplirle esta cita a la seguridad y salud en el trabajo en estos tiempos de COVID-19 que es tan necesario unirnos entre todos los sectores industriales y unirnos para generar el conocimiento que requiere la industria. Yo quiero hacer una pequeña cuña y es que las cuatro eminencias de la seguridad y salud en el trabajo que me acompañan el día de hoy en esta entrega hacen parte de nuestros comités técnicos del Consejo Colombiano de Seguridad. Armando Agudelo y Clara Inés Cárdenas pertenecen al Comité de Hidrocarburos del Consejo Colombiano de Seguridad. Álvaro José Mendoza pertenece en representación de Anglo Gold al Comité de Minería, Cementos, Energía y Derivados, y Yadi Duarte pertenece a nuestro Comité de Seguridad Vial y Transporte. Para dar inicio a esta entrega que tenemos hoy para todos ustedes, quiero darle paso a la ingeniera Clara Inés Cárdenas para que nos cuente un poco desde la perspectiva de Primax para Colombia, cuál ha sido el principal reto y los consejos para activar el plan de continuidad y la gestión del cambio de adaptación de tu organización para darle frente a este COVID-19 desde la perspectiva del cuidado integral, seguridad, salud y bienestar y sobre todo la salud mental de tus trabajadores. Bienvenida, Clara, a este espacio. ¿Me escuchas? Creo que tenemos ahí un problemilla de conexión con la ingeniera Sí, Clarita vamos a Cárdenas. confirmar ahora la conexión, pero Listo, ya pues estamos. entonces. Listo. Mientras confirmamos la conexión, entonces vamos a ir arrancando con un poquito del marco normativo en Colombia de los protocolos de bioseguridad. Pues yo creo que esta es información que es ya de común conocimiento para todos, pues como todos lo recuerdan, la resolución 666 del 24 de abril del 2020 reglamentó y adoptó el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19
19, pues fue generado por nuestro Ministerio de Salud y Protección Social y digamos que volvió obligatorio la implementación de un protocolo de bioseguridad para todos los sectores en Colombia. De manera conjunta, hay algunas circulares expedidas, por ejemplo, la primera, que es la circular 01 del 2020, generada entre el Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Minas y Energía, en la cual generaba medidas sanitarias a considerar para diferentes eslabones de la cadena logística productiva de sectores minas, energía y, por supuesto, acá está incluido hidrocarburos. Y de manera paralela, la circular 004 del 9 de abril de 2020, generada por Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Transporte, con la cual pues generaban también unas medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por coronavirus 19 para el sector transporte. En ese orden de ideas y entendiendo que muchos de los que nos acompañan acá son sectores pues, excluidos, digamos así, de la cuarentena, vamos a arrancar entonces ya con este panel. Me confirman que ya Clarita Cárdenas recuperó la conexión. Clarita, te damos la bienvenida para que nos cuentes un poco, entonces, con la pregunta de inicio, ¿cuál ha sido el principal reto para Primax Colombia y qué consejo nos puedes dar un poquito para tener en cuenta en las organizaciones en el momento de poner en marcha ese plan de continuidad de gestión del cambio y adaptación de la organización frente al COVID-19 para el bienestar de todos los trabajadores en Colombia? Ok, gracias, qué rico saludarlos a todos los compañeros, verlos, bueno, virtualmente y a todo el grupo que está conectado. Revisando las variables que pueden trabajarse o que nos hemos visto enfrentados en esta situación de pandemia, las clasifiqué como en dos temas. Una es a nivel estratégico, desde el punto de vista de poder manejar una emergencia, y otra es a nivel organizacional y personal. A nivel estratégico, los retos que nos hemos visto enfrentados han sido pues una situación de sorpresa, de alguna forma como lo es normalmente una emergencia, pero con otra variable de agudez en el tiempo. Es decir, que ha sido un tema de tiempo más largo del esperado y con un nivel de incertidumbre importante y de una condición global. Tal vez ha sido una de las pocas veces que nos hemos visto envueltos en una situación de carácter global. Normalmente manejamos emergencias por regiones, pero no de una condición global y ante un evento que no conocemos. Ese es yo creo que uno de los puntos críticos, que no conocemos, que no sabemos cómo se comporta. Hemos estudiado, en nuestro caso, de hidrocarburos, derrames, incendios, temas de comunidad, temas ambientales, pero este es un evento que realmente no se conoce cómo se comporta y se está pues avanzando en eso. Y bajo una variable importante que es el miedo, que el miedo paraliza. Entonces, esta conjugación de variables he visto en la experiencia y en el reto que he tenido que han minado de alguna forma el empoderamiento en el liderazgo y también a nivel, lo vemos inclusive gobierno, es decir, que todo mundo mira de pronto hacia un lado, hacia el otro y quisiera no tomar o no decidir sobre ciertas acciones. Entonces, ¿qué nos ha hecho pues estas variables? Digamos, lo que hemos usado es lo que sabemos. Agradezco mucho toda la experiencia que hemos compartido con los compañeros en este comité. Nuevamente al Consejo, mil gracias, que nos ha permitido estar y tener experiencia para el manejo, así sea de otras situaciones, tenerlo en manejo de emergencia, tener un proceso claro y disciplinado de manejo de un modelo, cualquiera el que tenga cada uno, pero un manejo disciplinado de manejo de emergencias. Otro tema es la humildad de escuchar a otras personas, escuchar otras experiencias, pero también la asertividad de poder escoger qué estrategias o qué información o principios aplicamos en las acciones que vamos a desarrollar. No ha sido fácil tener cantidad de información de parte del gobierno, falta articulación, nos vemos abocados a cumplir, yo creo que ya son miles de requerimientos entre varias resoluciones, 264 artículos, circulares, decretos, etcétera, con miles de requerimientos que se cruzan entre sí y se nos pueden quedar muy documentales y de poca efectividad. Entonces, digamos, el diseñar y poder orientarse en lo que puede realmente ser efectivo, no es un tema de cultura, es un tema de inmediatez,
porque es una situación que no espera y es cambiante. Pero esas son, digamos, los métodos que hasta ahora y las variables que hemos utilizado. A nivel organizacional y personal, pues es una alteración de la rutina abrupta. No tuvimos tiempo de sentarnos, de prepararnos. Es mover un grupo de trabajadores a un trabajo remoto no completamente organizado, con variables adicionales de responsabilidades en sus hogares, de sus hijos, de ser cuidadores, lo que ha incrementado el nivel de ansiedad, de incertidumbre, de cansancio físicamente, de fatiga. Ujú. Es un cambio de modelo de comunicación. A mí me encanta y todos los que aquí me conocen verlos, darles un abrazo, estar con ustedes. Y ahora tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo en podernos entender virtualmente y hacer llegar nuestro mensaje. Ha funcionado, no es lo mismo, pero es definitivamente otro modo de comunicación para la humanidad que lo usamos, pero no para la totalidad de los temas. Y otro tema que veíamos es mantener motivado un equipo de trabajo, mantener motivados los trabajadores en medio de esta situación, con todas las variables que se están dando. Que hemos visto que funciona y que nos ha ayudado es claridad en medio de una incertidumbre. O sea, lo que yo tengo claro, poderlo comunicar. Lo que tenemos claro, expectativa del gobierno es A, B o C. Lo que tenemos claro sobre este tema es esto. Lo que no está claro son A, B y C temas. Pero poder dar esos mensajes es lo que se sabe, lo que no se sabe. No más largos ni más técnicos de los que la gente espera recibir. Tener definitivamente el rol de supervisor, y la supervisión aquí juega un rol como el papá, como la mamá en una familia, es el cuidado de su equipo, es poderle realmente orientar, es poderlo motivar. O sea, aquí hay que rescatar todas las características y el liderazgo de la supervisión que redunda en un tema de seguimiento. No es seguimiento solamente al tema de salud, fiebre, no fiebre, síntomas. Es saber realmente cómo están las personas cuando inclusive a veces no podemos verlas. Entonces yo creo que esas variables nos han contribuido a llevar el manejo que hasta ahora está. Lejos estamos de decir si ha sido el mejor o buenísimo o no bueno, pero por lo menos el que nos ha llevado a mantener una condición de protección hacia el grupo de los trabajadores, hacia las familias. Entonces, digamos, han sido los retos, han sido las herramientas que hemos usado. Me va a pesar no acompañarlos después más largo en el foro. Tenemos otra conferencia acá, pero mil gracias y espero poder ver los comentarios y oír de toda la gran experiencia que escucho de las personas que están aquí en el foro. Clarita, muchísimas gracias. Gracias, No, Rodrigo. definitivamente entendemos tus ocupaciones y las de cada uno, valoramos el tiempo en el que están cada uno sentados ahí detrás de sus pantallas y rescato dos cosas que dijiste. Uno, la comunicación efectiva y la comunicación constante con todos los trabajadores. Entre otras cosas, mejor, la salud no es solamente desde la perspectiva de seguridad y salud en trabajo, sino también, bueno, o no solamente la salud física, sino también la salud mental de los trabajadores durante esta época. Y tercero, que estamos haciendo las cosas desde cero y construyendo sobre un terreno que no conocíamos. Entonces, gracias por tu participación y bueno, yo quiero arrancar este panel con Álvaro José y quisiera como que nos contaras, Álvaro José, para arrancar un poquito, entendiendo que la resolución 666 nos obliga a tener un protocolo de bioseguridad que debe responder a las necesidades y reducir el contagio y reducir el riesgo mejor de contagio por COVID-19. Quiero que de pronto nos cuentes cómo tu organización estableció la caracterización de los trabajadores que tenían y así definió las acciones para implementar o mitigar un poco el riesgo de contagio por COVID-19. Hola Jorge, Johanna, hola a todos, buenas tardes. Bueno, ante todo, pues AngloGold somos una compañía del sector minero y habíamos venido anticipándonos al proceso, si bien dentro de la normatividad una de las excepciones que permitía el gobierno era la actividad minera y entre ello exploración por homologación con el sector de oil and gas. Nosotros suspendimos completamente las actividades de exploración y en este momento, también para claridad de todos, no estábamos perforando, estamos en una fase de licenciamiento. Recién habíamos entregado nuestro estudio de impacto ambiental con la ANLA, radicado,
tuvimos entre el 4 y el 11 de marzo la visita de campo. Sin embargo, ya estábamos avisorando el cierre del país. En ese sentido, entramos a implementar, como lo mencionaba Clarita, todo un proceso de gestión de crisis y continuidad de negocio. Empezamos un proceso de preparación de mover todo nuestro staff administrativo y técnico, que no era fundamental en el sitio, en el campo. Nosotros tenemos nuestro proyecto Quebradona en Jericó. Entonces, todas estas personas nos desplazamos a nuestras casas y prepararnos para lo que sería un trabajo remoto, experiencia única, que creo que ninguno llegamos a concebir alguna vez, estar 6 semanas o más en un modelo de trabajo remoto, que era uno de los primeros temas de cómo nos preparamos, en parte homologándonos al 666. El otro aspecto es en el proceso mismo, ya después de cerrar el proyecto en Jericó a partir del 20, todas las personas estaban en su hogar, todos haciendo sus tareas de una u otra manera, todo lo que son roles que teletrabajo permite, y aquellas personas del área operativa igual estaban en sus casas con su familia, monitoreados. Eso fue otra dimensión también que es muy importante, y era mantener la cercanía como organización con nuestra gente y también con la comunidad. Entonces se estableció desde recursos humanos, el área de gobierno y el área social, una fuerza de trabajo para mantener esa cohesión y esa comunicación y ese soporte, de movernos a una cuarentena que nunca el país había vivido, entender cómo el municipio, cómo la comunidad, cómo los trabajadores, cómo la misma alta dirección de la empresa y también a nivel global íbamos a asumir ese reto. Entonces, en ese sentido, salió la circular que con el Ministerio de Minas se pedía de preparar los protocolos de salud y seguridad, posteriormente ya integrando todo el concepto de bioseguridad a lo que sería una operación minera, y asimismo procedimos a preparar los protocolos en la justa dimensión de no tener una operación minera de explotación, de tener un enfoque de trabajo remoto muy concreto. Este documento, junto con los anexos, que incluía todo un proceso de promoción, prevención, educación, comunicación, y todo lo que en su momento se visualizaba como controles, el tema de control de temperatura, el uso de los termómetros infrarrojos, todo el tema de la cultura del autorreporte, el autocuidado y demás, porque igual necesitábamos que la gente en su casa, con su núcleo familiar, así lo viviera. Entonces era todo ese proceso de alineamiento y aseguramiento de la salud y la calidad de vida y el bienestar, que al final también se le integró todo el concepto de riesgo biopsicosocial para manejar y motivar, como lo decía también Clarita, mantener esa relación con el colaborador, acortar esas distancias que, aunque una pantalla nos acerca, sigue siendo muy distante en el día a día. Y de esa manera se prepararon todos estos documentos, se adecuaron o se fueron preparando para equipos, hablemos de todo, pensando en un reinicio, y lo que todo después salió con las normas, resoluciones adicionales que tanto el ministerio o la circular integrada inclusive, como algunos requerimientos que a nivel local y municipal, pues a cada una de las compañías que operamos allá nos hicieron. Se empezaron a preparar estos protocolos de bioseguridad en aras de poder garantizar un reinicio seguro. En el escenario que teníamos de opción de reiniciar actividades de una manera segura, estando también el municipio libre de virus, no hay COVID en esta región de Antioquia, al suroeste antioqueño, afortunadamente, y en donde con la comunidad se construyó toda una red de trabajo.
se pensó en reiniciar progresivamente algunas actividades que eran de exploración básicamente de tipo ambiental y monitoreo ambiental y demás, y en ese escenario empezar a movernos a la adecuación de readecuación de la zona de casino, por ejemplo, cambiar todo lo que era originalmente un área donde uno promovía la conversación y el encuentro. Aquí teníamos que promover la distancia social y seguridad. Entonces se procedió a demarcar la zona donde las personas iban a hacer fila con la debida distancia, se marcaron con líneas en el suelo, una gran campaña tanto del corporativo como local de educación, una dotación de lavamanos, algunos portátiles, otros eran adecuarlos fijos, se hicieron adecuaciones de lavamanos de estilo quirúrgico para poder promover en esas zonas de lo que llamaríamos el campamento, que realmente el campamento nuestro es lo que era la casa de campo de una hacienda en su momento, pero hicimos todas las adecuaciones, tener todo el tema de dispensación de gel, todo el tema de preparación de la zona de cocina, el tema de asepsia, antisepsia y demás, y al mismo tiempo ir haciendo una verificación permanente. Hoy en día tenemos la guía con los 212 ítems adicional a lo que ya habíamos establecido para poder garantizar ese cumplimiento, porque el tema de la gran responsabilidad de la empresa era asegurar el cumplimiento de toda la normatividad vigente, proteger la salud de nuestros colaboradores, las familias y la comunidad. Y de esa manera empezamos desde el 20 de abril un proceso muy lento, hasta ya con esta semana completaríamos 9 días de una reactivación mínima en el campo, donde también con unos contratistas, Integral trabaja con nosotros en la parte de monitoreo ambiental, entonces ellos también se integraron al equipo. Creo que este es otro de los grandes aprendizajes de este escenario, es cómo la sinergia entre compañías ayuda y genera el 1 más 1, el 3, que aseguramos que sus colaboradores, nuestros colaboradores, la comunidad estaban seguros y de esa manera se podía convivir o coexistir sanamente entre el COVID, entre la crisis social que también se estaba generando y la gente sentir que podía volver a ser productiva, que mantenían su trabajo, porque ese fue otro compromiso, mantener nuestro equipo de personal y también llevar ese bienestar a la comunidad. Y ese fue, digamos, el proceso de reinicio, haciendo ese checklist del cumplimiento de todas las normas y haciendo una doble verificación, digámoslo así. Ya tuvimos ayer inspección de la Secretaría de Salud del municipio junto con la inspección de policía, totalmente esperable y adecuado, y nos gusta que vayan porque es ese tercer ojo avisor donde te verifican, tienes la tranquilidad de que estás cumpliendo, y si hay recomendaciones, bienvenidas, siempre habrá oportunidades de mejora. Entonces, ese es el estado en el que estamos, Jorge Yogan y colegas. Muchas gracias. Álvaro José, muchísimas gracias. Me parece que es un muy buen aporte. Resaltó 3 elementos que nos acabas de decir. Uno, la combinación del riesgo biológico con el riesgo psicosocial y riesgo biopsicosocial y el seguimiento a estos factores biopsicosociales en esta época que es tan importante. Segundo, cambiar el chip a las personas de promover el encuentro social y esto como una actividad como que te ayuda a recuperarte, a decirles desde un momento a otro, no. Lo que está bien en este momento es no estar tan cerca de la gente. Y lo tercero, la sinergia, entendiendo muchísimo la responsabilidad que por 1072 tenemos todas las empresas de hacer gestión de nuestros contratistas en esta época de COVID, sigue estando muy vigente. Te doy las gracias, Álvaro José, y quiero preguntarle a Yadi Duarte, ingeniera Yadi, directora de Salud y Seguridad en el Trabajo de Bolivariano. Quiero que me cuentes un poco qué criterios utilizaste tú para evaluar y jerarquizar los diferentes niveles de riesgo de tu grupo de trabajadores frente al COVID-19, para establecer si son altos, si son medios, si son bajos, y entendiendo pues que no hay riesgo nulo, porque al ser un problema de salud pública no puede ser nulo o mitigado al 100% el riesgo de contagio. Entonces, cuéntanos ya, de bienvenida.
Bueno, no, a todos, muchísimas gracias. Primero era entender, Jorge, a qué nos estábamos enfrentando. Entonces, coronavirus, no, eso era entender que era el SARS-CoV, que era el peligro, y que efectivamente producía la enfermedad que es el COVID-19. Cuando empezamos a entender esto, empezábamos a revisar, oigan, nuestros trabajadores, ¿dónde están? ¿Cuál es el nivel de exposición que tiene el trabajador? Y empieza a salir muchísima normatividad, empieza a salir la 017, la 029, y decíamos, nuestros trabajadores están en exposición directa, indirecta o intermedia. Entonces teníamos varios escenarios donde efectivamente si yo voy a una terminal de transporte, que es un puerto, efectivamente, si bien es cierto, llamaban que la exposición directa iba a ser para personal de la salud, nosotros decíamos, venga, aquí está llegando muchísimo extranjero, donde efectivamente nuestros trabajadores se van a ver expuestos, ellos no son tan indirectos, sino más bien es una exposición directa. Entonces, cuando nosotros empezamos a evidenciar eso y a decir dónde están nuestros trabajadores, ahí es donde teníamos que empezar a establecer nuestros controles. Efectivamente, dijimos cómo los vamos a evaluar, bajo qué criterio, entonces vamos a la matriz, GTC 45, y empezamos a analizar cada uno de los componentes, cada uno de los trabajadores, qué nivel de riesgo tenía cada uno. No era lo mismo nuestro personal de taquilla, que estaba bien, es cierto, con unas barreras que lo estaban protegiendo, como ya el conductor, que estaba subiendo un montón de pasajeros, que inicialmente cuando empezó todo, los controles solo se estaban haciendo en los aeropuertos. Nosotros hasta ahora estábamos iniciando y teníamos muy poca información y nos tocó activarnos. Yo creo que fue de los primeros negocios en la industria que nos tocó movernos rápidamente, porque es que teníamos nosotros que transportar a estos extranjeros, teníamos nosotros a nuestros pasajeros y teníamos que velar porque ellos llegaran bien. Entonces empezamos ya a revisar y a jerarquizar, como tú dices, qué controles íbamos a implementar. Entonces empezábamos a analizar, oiga, ¿los vamos a eliminar? No, no es posible, todavía no contamos con la cura. Ah, ¿vamos a sustituirlos? Difícilmente, porque no podemos sustituir el virus. O sea, puede mutar, pero no lo podemos sustituir. Efectivamente, teníamos que empezar a pensar diferente. Teníamos que empezar a generar esos controles de ingeniería. Y esos controles de ingeniería no solo en las aves, sino en nuestros vehículos, donde efectivamente salen una serie de circulares, sale la 004, donde nos dice, el pasajero no puede subir por la misma puerta del conductor. ¿Y qué pasa si el vehículo tiene una sola puerta de acceso? Entonces nos hace pensar diferentes y empezar a establecer estos controles de ingeniería y a desarrollar formas diferentes, y es donde se empieza a trabajar en proyectos de aislamiento de las cabinas a los conductores con vinilos. Son vinilos más portátiles y es empezar a desarrollar, vuelvo y les digo, diferentes estrategias para poder cumplir, pero también para poder proteger a nuestros conductores. Es empezar a revisar todas nuestras ventanillas de atención dentro de los controles de ingeniería. Oiga, ¿qué vamos a colocar? Un vidrio, un vinilo, ¿cómo? ¿Qué va a pasar con el que está recibiendo la plata? No todo el mundo está pagando con tarjetas, son diferentes mecanismos de pago. Entonces, nos toca analizar desde que inicia nuestro proceso de la venta del tiquete hasta que se sube el pasajero, pero resulta que nuestros controles no iban solo ahí, teníamos que seguir trabajando porque el vehículo, nuestros vehículos, se convierten también en esos conductores de estos pasajeros que inicialmente no sabíamos si estaban sanos o no. Entonces empiezan a mezclar los controles administrativos y desde trabajo conjunto con las terminales empezamos a trabajar con las secretarías de salud para poder, antes de tener las encuestas de salud de nuestros pasajeros, poder hacer unas tomas de temperatura y brindarle la tranquilidad al pasajero que va al lado, que su viaje va a ser seguro, pero también brindarle la tranquilidad a nuestro conductor que va a estar bien. Entonces, eran diferentes focos de intervención que nos tocaba empezar a tratar y empezar a implementar. Dentro de esos controles administrativos era muy difícil hacerle a todo el mundo toma de temperatura en las terminales, no todas las terminales contaban con las mismas salas de atención, entonces nos tocaba generar mecanismos rápidos de activación, el lavado y la limpieza de nuestros vehículos. Pienso que eso es nuestra gran fortaleza, porque nosotros, si bien es cierto, tenemos nuestro lavado, proceso de desinfección, proceso de fumigación, era adicional a lo que veníamos haciendo, es generar mayor frecuencia en estas limpiezas y en estos lavados.
Lógico, en las ciudades grandes es muy fácil hacerlo. Ahí no está el lío. El lío era en esos pequeños municipios, en los pequeños pueblos, en las pequeñas ciudades donde pasábamos, cómo lo íbamos a hacer. Era reinventarnos y poder generar mecanismos administrativos donde lo pudiéramos hacer en la agencia donde pasáramos. Una agencia pequeña en Girardot, Guaduas, igual que una terminal grande como Cali o Bogotá que la tenía. Entonces, fortalecer nuestros protocolos. Nuevamente, dentro de los controles administrativos, empezamos a nuestros procedimientos, protocolos de bioseguridad, visitantes, protocolos de acceso a nuestros vehículos, protocolos de lavado. No, o sea, empezar a documentar muchísimas cosas. Frente al tema de señalización, también nuevamente dentro de la jerarquía de controles empezamos a revisar qué podemos hacer nosotros, señalizar, con el agravante que no todos los espacios son de nosotros. Cuando los espacios son de nosotros, yo puedo colocar la cinta, yo puedo colocar el pendón, yo puedo hacer, pero cuando tenemos espacios compartidos, como son las terminales de transporte, nos vemos sujetos a muchas limitantes y a poder negociar con ellos cómo hacemos estas señalizaciones conjuntas, cómo lo hacemos de la mejor forma, no todos los hacen de la forma más ágil. Entonces sí nos tocaba empezar a revisar, aseguremos nuestros espacios, las salas VIP, y empezar a mostrarle a las terminales, vengan, nosotros les podemos ayudar y déjenos hacer las cosas. Entonces empezamos a trabajar fuerte el tema de señalización en nuestras salas VIP, los distanciamientos sociales, los baños. Y ya por último, hablábamos de los EPPs, que es lo último, pero que prácticamente con este virus fue casi las primeras cosas que se activaron. Y empezamos a revisar qué tan expuestos estaban nuestros trabajadores. Ellos deberían tener un tapabocas N95, el de tela, el quirúrgico, la careta, o eran las gafas, o eran los guantes. Entonces, de acuerdo al riesgo de exposición, si era directa, indirecta, intermedia, qué tanto contacto tenía la gente, empezamos así también a determinar nuestra matriz de elementos de protección. Entonces, eso nos dio ya como una luz para poder identificar y poder ser muy oportunos, siendo también, no irnos al extremo, pero tampoco de dejar desprotegido a nuestros conductores. Y adicional a los conductores, eran nuestros pasajeros. Teníamos que buscar también un mecanismo para protegerlos a ellos porque iban al interior de nuestro vehículo. Entonces, era pensar cómo nosotros también brindábamos esa protección al pasajero. Les vamos a suministrar los tapabocas, les vamos a brindar el gel antiséptico. Entonces, era pensar diferente y cómo íbamos a hacer todas las estrategias. Y en el último dijimos, sí, definitivamente Expreso Bolivariano Continental Bus debe ser una compañía que no brinde solo seguridad a sus trabajadores, sino a todas las personas que transportamos. Nosotros transportamos sueños, conectamos, hacemos a los diferentes destinos y debe existir esta tranquilidad. Y les digo, o sea, esto ha sido, para todos nos cogió de sorpresa, pero estamos muy satisfechos que en todos los recorridos que hemos hecho, los viajes que hemos hecho, hemos empezado a activar todos los viajes humanitarios, no hemos tenido ni una sola persona infectada. Entonces, quiere decir a veces como que estigmatiza mucho el sector de transporte, pero pienso que ha sido de los más controlados y los más juiciosos. Entonces, eso ha sido como varios de los ejercicios que hemos venido realizando. No, excelente. Ya digamos que resalto muchísimo que no olvidaste la teoría de 1072 del Decreto Único Reglamentario 1072 de la jerarquización de los controles, en efecto. Me encantó que analizaron muchísimo el contexto de todas las actividades que tenían inmersas en la organización y también evaluaron un poco el número o la cantidad de personas expuestas, porque pues entendemos que los controles son primero, son limitados, son prioritarios y ustedes tienen tanto usuarios como trabajadores en todo Colombia que necesitaban de esos controles. Luego, los más efectivos, que son los que están hacia la sustitución, eliminación o control de ingeniería, irían para los más críticos y pues de pronto revisar un poco el tema de los EPPs y los administrativos que también los utilizaron muy bien. Yadi, muchas gracias. Yo quiero ahorita preguntarle al ingeniero Armando Agudelo de Occidental de Colombia un poco que nos cuente
sobre los mecanismos que en Occidental implementaron para realizar el seguimiento del estado de salud de los trabajadores pues frente al COVID-19 en el marco del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, entendiendo que debemos cumplir con la circular conjunta 01 y con la resolución 666. Adelante, Armando, bienvenido. Bueno, Jorge, y gracias a todos los panelistas también por todas las ilustraciones. A ver, en la empresa, nosotros en primer lugar, pues un poco particular con respecto a las otras empresas, es que nosotros continuamos nuestra operación. Nos cogió operando esta situación y nos tocó inmediatamente implementar un plan de contingencia operativa en el cual lo primero que hicimos fue, necesitamos que resguardar a todo nuestro personal y brindar la operación para evitar cualquier caso de contaminación del virus aquí dentro del personal y al mismo tiempo garantizar la continuidad del negocio. Tan pronto se decretó eso, entonces minimizamos el personal que pudiera estar en campo y el resto del personal dispusimos que estuvieran trabajando desde sus casas. Entonces la operación quedó trabajando con la mínima cantidad de personal dentro del campo. Ya con esa primera medida, entonces se implementó todo lo que es el monitoreo establecido para circular número 1 de a estar haciendo seguimiento de cómo estaba el personal en sus casas, ¿cierto? Y establecimos en nuestra plataforma de intranet una encuesta diaria que tenemos que estarla diligenciando e informando de nuestra situación en la casa, las personas que están en casa y las personas que estamos en campo también tenemos que reportarla porque es algo corporativo. Esa fue la primera parte. Ahora, en la parte de lo que es el campo, entonces empezamos a implementar una serie de protocolos, unos protocolos de bioseguridad y de seguimiento de la salud de los trabajadores. Entonces, implementamos inclusive cámaras para medición de temperatura, para medición de si las personas no tuvieran fiebre y hacer seguimiento permanente en las diferentes áreas de trabajo, hacer que nuestros trabajadores sus condiciones de salud, obviamente promoviendo la asepsia y promoviendo el lavado de las manos, las buenas conductas de cuidados pues de prevención de la contaminación en caso de que tuvieran algunas personas algunos síntomas de gripa o estornudo, pues que tuvieran las prácticas saludables de cómo realizarlo protegiéndose la boca, protegiéndose con paños desechables, ¿cierto? Entonces, buscamos toda una serie de protocolos para que, obviamente, las personas fueran adquiriendo cultura acerca de cómo tenemos que ahora convivir. Yo le llamo ahora no al distanciamiento social, sino no, al distanciamiento físico. Entonces, podemos mantener una integración social con las demás personas, pero obviamente manteniendo unas distancias que eviten el contacto y que eviten que unas personas puedan ser afectadas por las condiciones de salud de otras. Eso es lo que básicamente hemos hecho. Entonces, monitoreo permanente de las condiciones de salud de las personas a través de nuestras intranet y en campo físicamente el monitoreo de la temperatura de todos nuestros trabajadores, tanto personal directo como contratistas que acceden a las diferentes áreas y establecimos un blindaje de la operación básicamente con el objetivo básico de 0 casos de COVID dentro de la operación. Ese es el objetivo fundamental. Excelente, excelente, Armando. Dos términos esenciales: continuidad de negocio. Acá se el balance de la salud mental, la salud física y la continuidad de negocio. Y en el caso bueno, en el caso de todos, el cuidado de la comunidad, que para Bolivariano sería su cliente. Entonces, digamos que es un balance entre estas cuatro partes interesadas. Yo quiero preguntarles de pronto un poco, que me cuente Álvaro José, qué mecanismos utilizó o si nos puedes hablar un poquitico sobre el plan de comunicación que Anglo-Gola Ashanti implementó frente a este COVID-19 y qué estrategias utilizaron, entendiendo que había gente remota y gente haciendo trabajo en casa, pues, y gente en la operación.
Álvaro, creo que tienes inactivo el micrófono. Ok, sí, Tranquilo. gracias. Estaba comentándoles que básicamente fue una estrategia de doble vía, interna y externa. La interna, pues, se basó desde el equipo de dirección, en donde debíamos fortalecer la comunicación, la cercanía y el acompañamiento de nuestros equipos, mediante diferentes escenarios, llamadas Skype, mantener las reuniones. Un tema muy importante fue mantener las rutinas y mantener el nivel de actividad en donde todos y cada uno sintiéramos que nuestro rol se mantenía, que tenía la misma o mayor criticidad y contribución a todo el desarrollo de la operación, y que al mismo tiempo éramos todos una gran familia. O sea, había un tema de una cercanía muy grande desde la alta dirección, bajada en cascada hasta los equipos. El otro tema fue fortalecer una serie de mensajes a través de nuestra red de correo, a través del SharePoint, y en los proyectos, pósters y demás puestos en los corredores, en las zonas de afluencia en un momento dado a los colaboradores, para compartir primero el tema de promoción y prevención, reforzar el concepto de qué era el COVID, cómo nos protegemos, cómo nos puede afectar, el uso del respirador, el porqué de la temperatura, cómo llenar un autorreporte, una serie de, llamémoslo, guías y de bullets que le llegaban a todos y cada uno, y que al mismo tiempo nos aseguraba que como colaboradores también lo transmitiéramos a la familia. Y eso era un material de libre distribución, o sea, a los vecinos, a los amigos. La idea era contribuir con el conocimiento y la generación de conciencia, porque definitivamente un tema que cada día se veía en las conversaciones era la dificultad de muchas personas en entender y aceptar el confinamiento, el tema de la convivencia, el tema del rol familiar, el rol laboral dentro de los mismos ámbitos, el tema de los horarios. En nosotros, en el caso nuestro, hubo un tema de cruce de horarios. Podíamos tener reuniones citadas a las 5 de la mañana, porque en el horario de Australia era un horario más adecuado para ellos. O sea, había una cantidad de impactos en la persona y la familia que a través de esta comunicación interna buscábamos moderar, que los jefes fuéramos consecuentes con los horarios, respetar la hora de almuerzo, una serie de temas de comunicación hacia nuestra familia anglo, digámoslo así. El otro tema que también se reactivó, nosotros tenemos por rutina en los sitios, se hace la charla diaria de seguridad, pero a nivel de oficinas hacíamos siempre, era el viernes a las 7 de la mañana, una charla de seguridad de 1 hora, y con el confinamiento, ese tema, pues, que había quedado suspendido, se retomó el tema, hablando algunas cosas de COVID, pero también buscando espacios, por ejemplo, para yoga, temas de mensaje del presidente, mensaje de nuestra vicepresidente de sostenibilidad, el tema de la cercanía, y también abordar ese tema de riesgo psicosocial, de familia, del ejercicio, que hoy en día afortunadamente parte, si bien es un riesgo que debe ser medido, es permitirle a la gente salir a hacer deporte y respirar al aire libre y desenmarcarse de las 4 paredes. Hubo, en resumen, una gran estrategia de comunicación verbal, visual, por medios y de acercamiento hacia lo interno. Hacia lo externo hubo o existe todavía una estrategia de conectividad, tenemos contacto permanente con la autoridad local, con la alcaldía, con la Secretaría de Salud, con el hospital, para dar ese apoyo y esa interfase de compartir recursos, de apoyar recursos, de saber cómo estamos como miembros de una comunidad, con todo el tema también del el proceso de apoyo a la comunidad. Entonces, algo que también se motivó hacia el interior, pero era para la comunidad, fue una gran donatón
que lo llamábamos el momento para la vida, y era llevar mercados y también promover la compra y comercialización, en el caso de Jericó, naranja, el plan naranja lo llamamos, que todas estas personas que cultivaban naranja pudieran comercializar, o sea, quien les comprara y poder llevarle eso también a la comunidad como parte de ese ciclo dinámico de la comunidad. Y al mismo tiempo participación en foros abiertos, una comunicación continua y de doble vía con lo que son nuestros stakeholders, llamémoslo así. Eso fue como la gran estrategia de comunicación en resumidas cuentas. Gracias. Excelente, Álvaro José, excelente. Qué bien que Anglo Golacha nos ha olvidado de la familia como un mecanismo también reparador en medio de tanto caos, digámoslo así. Y algo súper importante, y es que las charlas operacionales no pueden olvidar el resto de riesgos, el trabajo en alturas, el trabajo en caliente, la seguridad vial. Todos siguen operando en estos momentos, entonces no podemos olvidar el resto de riesgos. Una pregunta combinada para Yadi y para Armando Agudelo. Si bien se ha demostrado que los productos químicos sirven en estos momentos de control de riesgo biológico, ¿qué sustancias han utilizado ustedes en sus organizaciones? Pues en el caso de Bolivariano para los vehículos y en el caso de Armando para las instalaciones. Arrancando por las damas, Yadi, entonces cuéntanos un poco, muy puntual, qué sustancias has utilizado para evitar descontaminación, y después vamos con Armando. Bueno, Anita, puntual, yo pienso que eso también nos ha enseñado a nosotros y en algún momento nos tocó volvernos hasta químicos y empezaban a salir muchísimas cosas en el mercado, que sí, el hipoclorito, bueno, este nos sirve para algunas cosas, pero no para todas las superficies, las podemos manchar, las podemos deteriorar, no podemos utilizar otro tipo de agentes. La ventaja es que nosotros, lo podemos decir, ya teníamos gran camino avanzado en el tema con amonio cuaternario de cuarta generación y quinta generación. Entonces era continuar con los mismos agentes que nosotros teníamos, que aparte de brindar esa tranquilidad del proceso de desinfección, también es amigable con el medio ambiente, donde no era dañino para las personas. Entonces lo que hicimos fue potencializar la frecuencia. Ya teníamos el elemento con el que íbamos a desinfectar. La forma que le íbamos a hacer, sí, también varió. Le íbamos a hacer por aspersión, nebulización, dependiendo. Entonces, hay mecanismos que son combinados en los vehículos, dependiendo del momento. Igual por limpieza, por fricción, también lo venimos haciendo. Entonces, no, han sido esos los que hemos utilizado. Yadi, excelente. Antes de dejar intervenir a Armando Agudelo, yo quiero preguntarte solamente una cosita. Si bien el tema del aire acondicionado en vehículos hay demasiado debate al respecto con OMS, ¿qué ha hecho Bolivariano para eso? ¿O qué tiene pensado al momento de hacer reactivación de operaciones, que esperamos sea pronto? ¿Qué ha hecho Bolivariano para darle frente a esto? Y vamos con Armando Agudelo y la pregunta de los productos químicos. Dale, Yadi. Claro que sí. Cuando empezamos a ver esto, lo que primero que nos dicen es debemos tener áreas y espacios ventilados. Entonces, abren las ventanas de los buses. Es como si le abren la ventana al avión. Nosotros estamos completamente herméticos. Entonces decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿El aire acondicionado es o no es bueno? Entonces, lo que tocó empezar a buscar fue filtros de alta eficiencia. Es empezar a buscar esos filtros de alta eficiencia que nos pudiera controlar y mitigar ese aire que nosotros estábamos al interior recirculando. Entonces, esto ha sido paulatino, empezar a hacer estos cambios de los filtros. Ahorita, precisamente como estamos a media marcha, es lo que venimos haciendo, dentro de los mismos controles de ingeniería. Excelente, excelente, Yadi, excelente. Y sobre todo que activemos las operaciones de la manera más segura posible, tanto para los trabajadores como para los usuarios. Ingeniero Agudelo, cuéntanos un poquitico de productos químicos en las operaciones. No somos tan expertos en eso, pero sí, nosotros continuamos nuestros procesos de limpieza y desinfección con clorito, que es el básico que se utiliza en todas las actividades, en las áreas comunes, en las áreas de catering, de manejo de alimentos y todo eso, pero ahora, debido a esta pandemia, implementamos la aspersión con amonio cuaternario de quinta generación para desinfección de áreas generales, para desinfección de vehículos, desinfección de la carga que traen los vehículos, e inclusive pues lo hemos aplicado también en las suelas de las botas de los trabajadores
que ingresan a la facilidad. Ese es básicamente lo que hemos utilizado en nuestra prevención del COVID aquí en nuestra operación. Excelente, excelente, Armando. Te quiero hacer una pregunta. Digamos que hemos estado abordando un poco las preguntas que nos han venido haciendo en el Facebook Live y las he estado como combinando con posiciones al respecto. Quiero preguntarle un poquitico, Armando, ¿qué ha hecho Occidental para implementar el control de los trabajadores que están desde casa haciendo pues sus operaciones o sus tareas administrativas? ¿Qué ha hecho Occidental para esto? Sí, sí, realmente pues ha sido como reinventarnos y es que, como les dije inicialmente, con el plan de contingencia que se estableció, creamos un grupo de trabajadores en campo, pero soportados por un gran grupo de trabajadores que están laborando desde sus casas. O sea que la comunicación con nuestros backups es permanente. Realmente se duplicó y se están uniendo muchos esfuerzos. Entonces eso da a que todos nos sintamos útiles, nos sintamos apoyados y que no sea una carga demasiado para ni los que están en campo ni los que están allá encerrados en sus casas, aunque ellos tienen una serie de problemas adicionales que es el manejo de la situación de encerramiento y atención de las familias, de los hijos, que también nosotros entendemos que tratamos de no perturbar, pero sí necesitamos, sí obtenemos un apoyo grandísimo de parte de ellos. O sea que hay una comunicación muy fácil en los medios virtuales se han duplicado y de una forma maravillosa hemos tenido muchas reuniones, valiosas reuniones diariamente para debatir y tomar decisiones. Eso básicamente. Armando, muchísimas gracias. Tengo un par de preguntas más que hacer. Estaba para Álvaro José. ¿Qué controles tienen ustedes previstos, o más que controles, qué mecanismos tienen ustedes previstos para el tratamiento de un trabajador cuando alza la mano y dice, mire, yo soy sintomático o en su defecto, yo estoy soy positivo para COVID? ¿Nos puedes contar así puntualmente qué ha hecho Anglo Gold Ashanti o qué tiene preparado Anglo Gold Ashanti para estos casos? Claro que sí, y mira, afortunadamente eso fue de los temas de esta semana. En ninguna de las operaciones mineras a gran escala ni de pequeña escala también ha habido casos al interior en las operaciones de casos de COVID, pero se espera que va a suceder. O sea, ha sucedido en el resto del mundo y seguramente va a suceder acá. Parte del mismo protocolo preparado en el proceso de tamizaje tiene incluido de pronto el tema de temperatura. Decidimos no usar cámaras térmicas masivas como las que vemos en aeropuertos, porque trabajando a campo traviesa o en áreas abiertas hay mucha inexactitud en las mediciones y el fabricante no lo recomendaba, pero mantenemos el monitoreo de temperatura a todas las personas. Tenemos la fortuna de que nuestro nivel de operación es 50 trabajadores hoy en día en campo, lo que es una población completamente manejable y nos permite ir testeándonos nosotros mismos en nuestra capacidad y procesos. El otro aspecto es el autorreporte diario, donde todas las personas tienen la obligación de reportar su sintomatología si la tiene, si tiene a alguien en la familia contaminado o con caso de COVID positivo, y esta persona entra dentro de un esquema de manejo muy similar al que inicialmente la normatividad del Ministerio de Salud traía en todo el proceso del diagrama de manejo de estos casos. Y desde la perspectiva de tener un caso positivo, se tiene planeado hacer un simulacro de cómo sería ese proceso de manejo, aislamiento, reporte y conducción para integrarlo al sistema general de salud. Y nosotros no tenemos clínica, ni hospital, ni centro médico, como lo puede tener una gran compañía de mina operando, pero es parte de la preparación. Se tiene una ambulancia siempre dedicada que es donde se hacen los filtros, y en caso de tener un caso positivo, está todo el protocolo que casi que surge y sale con la ambulancia para evitar la exposición a las demás personas ya dentro de lo que es el proyecto.
Y asimismo se hará en las oficinas cuando se requiera reiniciar. Por ahora la política de la compañía es oficinas, todo el trabajo se hace remoto. Sería eso básicamente de una manera muy concreta. Álvaro José, excelente. Yo voy a aprovechar un poquito que tú pues tienes de formación médico. Una pregunta muy puntual que nos están haciendo en redes, Álvaro José, es ¿qué es más eficiente entendiendo que el contagio es pues, por medio de gotas? ¿Un protector nasobucal o una careta que dé cobertura a todo el rostro? Bueno, hay que considerar varios temas y algo que se me pasó de lo anterior es que también tenemos rapid tests aleatorios y para aquellos casos sospechosos se aplica la prueba rápida de diagnóstico. Yo, con relación al qué tipo de protector, creo que en eso inclusive la OMS ha sido enfática. El mito o el paradigma del N95 o el N98 debemos romperlo. Creo que eso fue parte de la causa del gran agotamiento a nivel mundial y hoy en día esto está dedicado a las personas que manejan y tienen el alto riesgo de exposición. Hablemos de personal de salud y hablemos de personal de la salud, de los equipos de salud ocupacional de nuestras compañías. Los demás miembros del equipo, de los equipos de las empresas que no tengan ese nivel de alta exposición al riesgo, debemos seguir la recomendación también de OPS, OMS, ya sean mascarillas nasobucales, haciendo el uso adecuado de utilización permanente que cubra la nariz y no que, como vemos en algunas entrevistas de televisión, la nariz por fuera y simplemente le tapa la boca, y que al mismo tiempo se manejen de una manera y se descarten de una manera adecuada. Recordemos que también han habido algunas recomendaciones que permiten que esto no es tan desechable, o sea, no es de póngasela y bótela inmediatamente. Si son exposiciones cortas, si no hay un contagio evidente o un riesgo inminente de haber estado con una persona con COVID, la persona podría guardarla y reutilizarla en momentos muy puntuales. Y lo otro es el uso permanente también si salen a caminar, o sea, cualquier exposición a áreas públicas, que las usemos las mascarillas nasobucales adecuadamente y de manera permanente, y esas que usemos durante horas o un día sí se deben descartar. Y el otro escenario que también no se debe desechar y está aprobado también por la OPS OMS son las de tela, que teniendo las 3 capas, las telas antifluidos, que son reutilizables, lavables, esa es la mejor opción para la comunidad general. A nivel de industria, mantendríamos las nasobucales, que son comunes y desechables. Sería como eso, Jorge. No, Álvaro, muchísimas gracias. Digamos que ya nos quedan muy poquitos minutos. Yo, de verdad, les quiero agradecer a cada uno de ustedes, pero quiero que hagamos un ejercicio que nos va a tardar 1 minuto y medio a todos los 3. Lo primero que se les ocurra o lo primero que se les venga a la mente, como prevencionistas, ¿cómo se imaginan que va a ser el mundo del trabajo después del COVID-19? Arrancamos por las damas. Yadi. Lo primero que se te venga puntual. No, reinventarnos. Pienso, Jorge, que tenemos que volvernos innovadores, reinventarnos, salirnos de la caja, entender que nuestro cuidado de nuestros trabajadores no va solo en el ámbito laboral, sino que debemos revisar todos los factores, el tema social, su familia, todo. Entonces debemos empezar a tener una visión más global, dejar de ser tan operativos y volvernos más tácticos y estratégicos. Eso a veces nos falta. Entonces, salud y seguridad en el trabajo va a tener un papel muy relevante, muy importante, donde nos convertimos la mano derecha y el área de apoyo a nuestras gerencias. Entonces, ahí es donde debemos estar nosotros soportando el negocio. Gracias, Yadi. Armando, ¿una palabra, 2 palabras que se te vengan a la cabeza? ¿Cómo te imaginas el mundo del trabajo post-COVID-19? Soy optimista y considero que realmente esta pandemia, que va a ser durante largo rato, nos va a dejar una gran enseñanza sobre autocuidado principalmente, y eso obviamente va a beneficiar todos los programas de prevención y de seguridad. Eso es lo que yo considero, que vamos a concientizarnos y sensibilizarnos un poco más sobre la importancia de nuestra salud, sobre el cuidado, sobre obviamente también de la protección de los demás. Y Álvaro José, ¿qué se te viene a ti a la mente? Pues básicamente es una nueva dimensión del mundo. Yo creo que ya lo estamos viviendo, donde el teletrabajo, que a veces los que hemos trabajado toda la vida en salud, seguridad,
Como lo decía nuestra colega, estamos acostumbrados a la operación, al estar inmersos en el campo físico y en la operación. Hoy en día tendremos que migrar a ser mucho más estratégicos, ser el aliado estratégico de la continuidad del negocio y tener esa dimensión de trascender lo físico para acompañar a nuestros colaboradores desde su casa, asegurar que tengan un trabajo seguro, balance de vida. Es una nueva dimensión que al final, si lo vemos así, es una gran oportunidad para la humanidad. Es como eso. Bueno, no, excelente. De verdad que me llevó y nos llevamos un montón de cosas de el Expreso Bolivariano, de Anglo Gold Ashanti y de Occidental y de Primax que tuvo que salirse de la reunión. Yo creo que una reflexión gigante es, primero, este es el momento para unirnos como organizaciones de 3 sectores diferentes. Nos unimos para generar valor a todo el país y a combatir un problema de salud pública. Segundo, yo creo que nada estaba escrito y nada está escrito al respecto y estamos construyendo desde las bases de la gestión de los riesgos laborales. Y tercero, yo creo que cada organización en este momento ya va a generar un protocolo o un mecanismo para, primero, evaluar el contexto y que el contexto sea mucho más hermético y esté captando todos esos riesgos que pueden estar ahí en el mundo del trabajo. Y segundo, instalar capacidad en cada uno de los trabajadores para la promoción de la resiliencia. Yo creo que esta es una gran conclusión. Yadi, muchísimas gracias. Grupo Bolivariano, Expreso Bolivariano, bienvenido siempre a este espacio de ustedes. Álvaro José Anglo Gold Ashanti, también bienvenidos al espacio de ustedes. Bueno, Armando Agudelo, creo que se nos cayó la conexión, pero también bienvenidos. Occidental de Colombia, Clarita Cárdenas con Primax, también bienvenidos. Muchísimas gracias. Valoramos todo el esfuerzo que yo sé que detrás de esta pantalla cada uno de ustedes está haciendo, y si estamos operando o vamos a empezar a operar operaciones o a iniciar operaciones, mejor, discúlpenme, perdónenme la redundancia, que sea de la manera más segura posible para los trabajadores y para la comunidad. Bienvenido siempre, muchas gracias. A ustedes, no, muchas gracias. Gracias a todos, una feliz tarde. Claudia, te doy Bueno, paso a ti. muchísimas gracias a todos ustedes, como decía Jorge, y entramos aquí a interrumpir esta charla. Muchos comentarios, felicitándolos por la labor que ustedes están haciendo y agradeciendo también precisamente por compartir estas prácticas exitosas de la industria para hacerle frente a la situación mundial. Espero tenerlos aquí en otro episodio pues, de este Consejo Colombiano de Seguridad Virtual. Recordarles a todas las personas que se conectaron que seguimos muy atentos a ustedes, al conocimiento que vamos construyendo de la mano de nuestros expertos, como en el caso del día de hoy, y de ustedes que han llenado de muchos comentarios muy valiosos a través de nuestro chat. Así que un agradecimiento muy especial. Nos vemos de nuevo el próximo martes a las 3 de la tarde. Feliz día para todos. Feliz tarde. Chao, feliz tarde. Chao, chao, gracias. Chao. Chao.